Este campanario que asoma sobre la superficie del agua del pantano de Sau se ha convertido en un icono de postal. Hoy te explicamos su historia. El embalse se llena con las aguas del río Ter. La presa se construyó hace 60 años, sumergiendo a la antigua población de Sant Romà de Sau, un pueblo que llevaba allí más de 1000 años. De hecho, esta iglesia que hoy asoma parcialmente o al completo, según el nivel de agua, data del año 1062. Nunca se aprecia, sin embargo, el resto del pueblo que esconde el pantano. Tampoco el puente románico que servía para cruzar el río Ter y que hoy se encuentra en la parte más profunda del embalse. Los antiguos vecinos del pueblo se resistieron a abandonar sus casas. El alcalde de Vilanova de Sau, Joan Riera, explicó al diario digital El Nacional que el Estado indemnizó a los vecinos para que se marcharan, pero muchos se negaron hasta que las primeras lluvias empezaron a inundar la zona, viéndose obligados a marcharse a la carrera. 1000 años después, esta iglesia es la más antigua del mundo que aún se mantiene en pie en estas condiciones.